Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires, como así también a las autoridades de la Embajada de India por la organización de este evento tan importante. Como todos sabemos, India es un país que ocupa un lugar muy destacado dentro de la historia y dentro de la cultura humana. India es un país muy importante no solo por su desarrollo geográfico, por su desarrollo poblacional, sino que también India es un país que tiene para ofrecer a la humanidad una gran cultura. Es un país donde se habla una gran diversidad de idiomas, donde encontramos representadas diferentes escuelas filosóficas, diferentes estilos artísticos, grandes tradiciones, pero además también en el mundo actual India es un país muy desarrollado económicamente que junto a otras potencias del mundo ocupa un lugar muy destacado en la economía mundial. Pero India no solamente es este país desarrollado en sentido cultural y en sentido económico con el que nos encontramos hoy en día, sino que India tiene detrás una cultura milenaria muy extensa, destacada por muchos aspectos, pero en particular y en referencia al encuentro en el que estamos presentes hoy, queremos centrarnos en la práctica del yoga. El yoga es una actividad que puede brindarnos grandes beneficios físicos, cuya importancia, cuyo valor es incuestionable, pero además también el yoga como actividad no se limita únicamente a una cuestión externa de posturas físicas, sino que es una actividad interna que permite descubrir las profundidades de nuestro ser. En ese sentido, el yoga requiere, en sus diversas variables, del desarrollo corporal, pero también del desarrollo mental, del desarrollo intelectual y por supuesto también del desarrollo espiritual. El punto es que el yoga tiene fundamentos teóricos en los principios mismos de la tradición escrita de la antigua India. India ha producido un conjunto de textos colectivamente denominados Vedas. La palabra Veda en sánscrito básicamente significa conocimiento. Y en los antiguos textos védicos, que fueron escritos en lengua sánscrita hace miles y miles de años atrás, vamos a encontrar todo el conocimiento, toda la información que una sociedad necesita para desarrollarse tanto en el sentido espiritual como así también en sentido material. En los antiguos textos védicos, como el Rig Veda, vamos a encontrar himnos a las divinidades, himnos que eran la base para la práctica del yagya, del sacrificio. Pero también vamos a ver, no solamente en el Rig Veda, en el Sama Veda, en el Yajur Veda, en el Atharva Veda, sino también en los Upa Vedas, vamos a encontrar todo un conjunto de ciencias védicas que le permitían a la humanidad un desarrollo civilizatorio progresivo. Además también nos encontramos junto con los Vedas a los antiguos textos denominados Upanishads. Los Upanishads de alguna manera son tratados filosóficos que nos permiten comprender la importancia del perfeccionamiento de la vida humana. En los Upanishads encontramos un intento intelectual de poder hacer que el yo individual trascienda las fronteras del tiempo y del espacio para que pueda reconectar su relación eterna con el plano absoluto. Los Upanishads son textos muy importantes, así también como ciertas porciones de los Vedas, para el desarrollo de los sucesivos sistemas filosóficos que India ha producido a lo largo del tiempo. Por supuesto, de ese conjunto de sistemas filosóficos que se apoyan en la autoridad de los Vedas, como así también, de alguna manera, a través de una lectura crítica o algo relacionado con esta cuestión, han sido un punto de apoyo, tal vez para criticar, tal vez para trascender o para debatir, para aquellas doctrinas filosóficas surgidas en India que no se apoyan o que no reconocen la autoridad de los antiguos textos védicos. Por supuesto que también la India nos ha dado
los textos como los Puranas, Puranas influidos por diversas modalidades de la naturaleza material y entre ellos el Purana Inmaculado, el Purana Trascendental, el Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam, donde encontramos la narración de los pasatiempos de Krishna y también de los Vaishnavas, de aquellos que mantienen o que buscan desarrollar una conexión profunda y espiritual con la divinidad suprema. Aunque también India, este país tan importante en sentido poblacional, en sentido geográfico, en sentido cultural, en sentido económico, también ha producido obras fundamentales en el campo de la épica, como por ejemplo el Ramayana, compuesto por Valmiki, el cual relata la epopeya de Sri Ramachandra, acompañado por su hermano Lakshman, y de alguna manera teniendo el apoyo del gran héroe de la India, Hanuman, en el intento de rescatar a la esposa de Ramachandra, que es Sita, que estaba capturada por el ateo Ravana, que habitaba en la isla de Sri Lanka. Y también, por supuesto, dentro de la literatura épica india nos encontramos con otro universal, otro esencial libro que tendríamos que leer para aumentar nuestro acervo cultural, porque es un texto sumamente rico y sumamente extenso, que es el Mahabharata, una obra que aproximadamente tiene más de 100.000 shlokas, también en lengua sánscrita, y dentro de este Mahabharata, en el cual podemos encontrar narraciones ocurridas en la tierra y narraciones ocurridas también en otros planos, podemos leer dentro de esta obra su fundamento, podríamos decir en términos occidentales relativos, para hablar de la filosofía y de la literatura de India, porque obviamente India tiene su propia lengua, sus propios términos, sus propias categorías, pero como occidentales que a veces desconocemos las lenguas indias o incluso el sánscrito en profundidad, necesitamos de ciertos términos puentes, de ciertas palabras que en nuestra cultura nos sean conocidas para poder comenzar al menos una lectura introductoria de los grandes textos de la India. Y en ese sentido decíamos, Mahabharata es una de las obras épicas más extensas del mundo y su núcleo, en términos occidentales y en términos relativos, su núcleo religioso y su núcleo filosófico consiste en el Bhagavad Gita, un texto que ha sido leído por grandes yogis, un texto que ha sido leído por grandes filósofos, tanto de Occidente como de Oriente, un libro que ocupa un lugar central en la vida espiritual de mucha gente en India y también de muchísima gente alrededor del mundo. Es un texto que ha sido comentado por los grandes filósofos de la India, como Shankar, Ramanuja, Baladeva Vidyabhushan, etc. El Bhagavad Gita es una obra monumental. El Bhagavad Gita es un texto en sánscrito que forma parte del Mahabharata, actualmente distribuido en 18 capítulos, y esos 18 capítulos a su vez integrados por aproximadamente 700 estrofas o 700 shlokas en lengua sánscrita. El Bhagavad Gita es importante mencionarlo en un encuentro de estas características porque es la base para la práctica de diferentes procesos del yoga. El Bhagavad Gita es un texto fundamental en todo sentido porque aborda toda una serie de conceptos y toda una serie de doctrinas que operan como punto fundamental para el autoconocimiento y también para el autoperfeccionamiento. Si de alguna manera quisiéramos exagerar la posición del Bhagavad Gita dentro de la cultura india, no podríamos, porque tras su puesta en escrito, el Bhagavad Gita es un libro que no solo ha sido leído y comentado por grandes intelectuales, por grandes espiritualistas, sino que ha sido una obra tan fundamental dentro de la cultura india que ha sido transmitido por miles y miles de años de maestros a discípulos en sucesivas generaciones y estudiado incluso dentro del contexto, estudiado, comentado y practicado dentro del contexto de diferentes líneas de sucesión discipular, lo cual de alguna manera asegura que el mensaje del Gita
pueda ser transmitido y comprendido de generación en generación. El Bhagavad Gita es una obra tan vasta que nos permite comprender los aspectos fundamentales de la realidad. El Bhagavad Gita es una obra tan vasta que nos permite acceder a la intimidad de nuestro yo, de nuestro ser. El Bhagavad Gita es una obra tan fundamental que nos permite comprender diferentes procesos de yoga por los cuales o a través de los cuales podemos alcanzar la perfección y la autorrealización. El Bhagavad Gita también nos va a explicar qué es este mundo fenoménico. Analíticamente, el Gita nos va a explicar cuáles son las energías que están involucradas en la manifestación cósmica y, por supuesto, también en sentido metafísico, cuál es la fuente de esas energías, la causa original de todas las causas. Y por supuesto el Bhagavad Gita va también a abordar una cuestión muy importante que tiene que ver con algo que en la filosofía siempre ha dado mucho tema para la reflexión, que es el tiempo. Entonces, dentro del Bhagavad Gita nos encontramos con un abordaje filosófico de la divinidad, del alma, de la naturaleza, de la acción y también del tiempo. Originariamente, el Bhagavad Gita, en una de sus últimas manifestaciones, fue hablado por la divinidad suprema, Krishna, a su primo, amigo y discípulo Arjuna, antes de una batalla en el campo de Kurukshetra. En ese momento, hace miles de años atrás, según narra el propio capítulo número 1 del Bhagavad Gita, tal como es, había fuerzas militares de la dinastía Kuru reunidas en el campo de batalla de Kurukshetra, muy deseosas, por lo menos en uno de sus bandos, de trabar combate y así definir quién iba a hacerse con el trono de la dinastía Kuru, que por aquel entonces tenía su capital en Hastinapur. Entonces, el punto es que, por un lado, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita nos encontramos con el príncipe Duryodhana, el hijo del rey Dhritarashtra, el cual, ante su maestro de armas, Dronacharya, explicaba quiénes eran los grandes guerreros del bando enemigo, del bando de los Pándavas, y específicamente Duryodhana explicaba cuáles eran las grandes habilidades o destrezas en el combate que poseían estos grandes guerreros del bando liderado por el rey Yudhishthira. Obviamente también Duryodhana explica ante Dronacharya cuál va a ser la estrategia de combate, es decir, que diferentes generales desde los lugares respectivos que ocupaban dentro de la falange tenían que dar apoyo al comandante en jefe, a Bhishmadev, el cual era un guerrero imbatible en combate, pero muy anciano en cuanto a edad. Luego de eso, Duryodhana también lo que hace es explicar cuáles son los grandes héroes, los grandes guerreros que forman su propio bando, y dice que están todos dispuestos a dar la vida por él. Luego de eso, Bhishmadeva toca su caracola, la cual produce el sonido que es como el rugido de un león, y todos los guerreros Kurus van tocando sus diferentes instrumentos, mientras que del otro lado, en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos, se encontraba Arjuna, uno de los hermanos de Yudhishthira. Era hermano de Yudhishthira junto con Bhimasena, Nakula, Sahadev, que también tenían sus propios ejércitos. Entonces, Arjuna de alguna manera le pide a Krishna que lo sitúe en el medio del campo de batalla de Kurukshetra para ver quiénes eran los guerreros reunidos con deseos de pelear. Y una vez que todos los grandes guerreros del bando Kuru tocan sus propios instrumentos, Arjuna y Krishna tocan sus propias caracolas, las cuales produjeron un sonido trascendental. Y luego de ellos, todos los grandes guerreros, comenzando por los Pándavas, tocan sus instrumentos musicales, sus caracolas, y luego el resto del ejército de los Pándavas, que en ese momento estaba disputando el trono contra los descendientes de Dhritarashtra. El punto es que cuando Arjuna observa a los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, él ve en el bando enemigo a familiares, a amigos, a maestros,
Y evidentemente Arjuna siente compasión y pierde el deseo de pelear. Arjuna comienza a darle a Krishna diferentes argumentos por los cuales no quiere combatir. Los argumentos de Arjuna están muy bien fundamentados. Los argumentos de Arjuna demuestran una educación refinada. Los argumentos de Arjuna demuestran un dominio de las tradiciones de la antigua cultura védica. Y finalmente, sopesando sus argumentos, finalmente en un estado mental muy decaído, hacia fines del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, Arjuna decide no combatir. Deja a un lado su arco, deja a un lado sus flechas y se sienta en la cuadriga, preso de una angustia que podríamos decir es existencial, porque Arjuna era un kshatriya, era un guerrero, y se esperaba que su deber sea básicamente combatir. Y Arjuna no era un guerrero común, sino que era prácticamente como una especie de superhéroe de la antigua cultura védica. Al leer el Mahabharata conocemos las hazañas que Arjuna llevó a cabo incluso desde una edad muy temprana. Arjuna se destacó por su esfuerzo, por su disciplina en el manejo del arco y la flecha, en complacer a su maestro Drona, y en consecuencia él recibió un conocimiento y una formación muy especial que como guerrero lo convirtió en uno de los mejores guerreros de su época. Es decir, estando tan capacitado como combatiente, manejando con tanta pericia el arco, la flecha, teniendo el dominio de diferentes astras, Arjuna, con todo lo que tenía a favor, movido por la compasión, le dice a Krishna que no va a combatir. Y al principio del capítulo 2, Arjuna sigue negándose a combatir, da también diferentes argumentos, pero Arjuna tiene una inteligencia despierta, la cual no lo paraliza. Es decir, por un lado, Arjuna, movido por la compasión, viendo en el bando enemigo a familiares, amigos y maestros, y argumentando con mucha lógica dentro de los patrones de pensamiento de la antigua cultura védica, él establece argumentos para no combatir y él expresa claramente ante Krishna estos diversos argumentos. Pero aún así, sus emociones no lo paralizan y él tiene su inteligencia activa hasta el punto de, al principio del capítulo 2, aceptar a Krishna como su guru, aceptar a Krishna como su instructor, aceptar a Krishna como su maestro. Entonces, este elemento nos brinda un principio fundamental en la práctica del yoga. Es decir, el yoga debidamente llevado a cabo, el yoga profundo, el yoga que es transformador de no solamente nuestro cuerpo, sino que es transformador de nuestra mente, y específicamente ese yoga que tiene por meta elevar la conciencia, no es un yoga que pueda quedar únicamente en el plano intelectual. No es un yoga que pueda únicamente quedar relegado a un plano puramente teórico, sino que el yoga es una disciplina seria, una disciplina fructífera, una disciplina muy profunda que en función de lo que leemos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita tiene un punto de inicio que es absolutamente necesario para que la práctica del yoga sea progresiva. Y el ejemplo nos lo da Arjuna en este capítulo número 2 del Bhagavad Gita, tal como es, al aceptar a Krishna como su instructor, su maestro, su guru y su guía espiritual. Con esto Arjuna nos está demostrando un punto necesario, que es condición sine qua non en la práctica del yoga. Porque de alguna manera nosotros que día a día tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, formar familias, desempeñar diversos deberes, tenemos nuestra mente y nuestra acción puesta en resolver cuestiones de la vida cotidiana que día a día requieren por parte de nosotros de diferentes acciones. Pero en un punto el yoga implica controlar la mente. En un punto el yoga implica elevar las funciones de la mente, y para poder comprender de qué se trata el yoga en su esencia,
Esta disciplina no puede quedar en un plano puramente del pensamiento o una especie de aceptación meramente intelectual, sino que tal como lo demuestra Arjuna, es fundamental que el practicante serio del yoga, que realmente quiera obtener los beneficios tan profundos que el yoga nos puede brindar, es fundamental que el estudiante del yoga, como punto de partida, acepte un maestro espiritual, acepte un guía que pueda introducirlo en la correcta ejecución de la actividad del yoga. Es decir, un punto muy importante en la práctica del yoga es la relación entre el maestro y el discípulo. Es decir, incluso para las cuestiones de la vida cotidiana, siempre necesitamos de una guía. Si queremos, por un lado, tocar un instrumento con idoneidad, tenemos que ir con un profesor. Si queremos, de alguna manera, ejercer una profesión, tenemos que capacitarnos yendo a una determinada facultad, perteneciente a algún tipo de universidad. Y así como nos capacitamos en el plano profesional para ejercer una profesión, así como nos capacitamos en el plano artístico para tocar un instrumento o para pintar un cuadro, del mismo modo el yoga es una disciplina que requiere de la relación sólida entre el discípulo y el maestro. Porque como toda actividad profunda, como toda actividad que da resultados positivos a la humanidad, tenemos que estudiarla y practicarla de manera seria, de manera cabal. El yoga tiene una metodología en sus diversas variables, porque hay muchas escuelas de yoga y muchos tipos de práctica de yoga, pero básicamente como común denominador, el yoga requiere del establecimiento básico de la relación entre el practicante serio, el practicante que quiere avanzar en la práctica del yoga, el cual acepta a un gurú, a un maestro o a un instructor, tal como en el caso de Arjuna, el cual, si bien reconoce a fines del capítulo 1 del Bhagavad Gita y a principios del capítulo número 2 que no desea combatir, aún así Arjuna tiene la inteligencia o la lucidez necesaria para poder, desde su perplejidad existencial, reconocer a Krishna como alguien que para él opera como una autoridad, y él tiene la lucidez intelectual para aceptar a Krishna como su gurú, como su maestro, como su guía y su instructor en la práctica de la vida espiritual. Y un punto muy importante en el principio del capítulo 2 del Bhagavad Gita, en la práctica del yoga, es el esclarecimiento de nuestra propia identidad. Es decir, la práctica del yoga profunda, la práctica del yoga que realmente es fructífera, la práctica del yoga que permite elevar nuestra conciencia, la práctica del yoga que nos permite descubrir nuestro ser interior, requiere de que como punto de partida necesariamente tengamos claro el concepto de identidad. Entonces, en el capítulo 2 del Gita, Krishna dice a Arjuna: no hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Evidentemente, cuando Krishna habla de que Arjuna nunca hubo un tiempo en que no existió, y cuando Krishna dice que los reyes que están presentes en el campo de batalla nunca hubo un tiempo en que no hayan existido, evidentemente Krishna comienza a aclarar el sentido de identidad de su discípulo. Krishna comienza a exponer ante Arjuna un conocimiento que va a permitir que este príncipe y este guerrero, hermano menor del rey Yudhishthir, pueda comprender a cabalidad su ser, pueda elevar su conciencia y trascender de alguna manera las imágenes que construimos del yo día a día, producto de la imaginación, producto de los pensamientos de orden material, producto incluso del sentido común. Porque evidentemente cuando Krishna dice nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, al hablar de Arjuna y al hablar de los reyes presentes en el campo de batalla de Kurukshetra, es evidente que no se estaba refiriendo al cuerpo. En el esclarecimiento básico de nuestra identidad para la práctica del yoga avanzada, tenemos que poder distinguir
lo temporal de lo eterno, tenemos que distinguir lo material de lo espiritual. Entonces, básicamente, en nuestra identidad bajo el marco teórico del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, los practicantes de yoga tienen que partir de un punto fundamental que es la comprensión de que el cuerpo es material y que al ser material el cuerpo es cambiante, que al ser material el cuerpo tiene un comienzo y tiene un fin, y que por lo tanto cuando Krishna dice nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, no se podía referir al cuerpo de Arjuna o al cuerpo de los diferentes monarcas que estaban situados en ambos bandos dentro de la batalla de Kurukshetra. Porque el cuerpo, al ser material, es temporal, nace y muere. Entonces, ¿a qué se refiere Krishna en este capítulo 2 del Bhagavad Gita? Y esto va a quedar clarificado en el siguiente texto. Anteriormente hacemos referencia al texto 12 del capítulo 2, y en el texto 13 del capítulo 2 Krishna va a explicar este principio de identidad de una manera todavía más clara. Él dice, así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera al momento de la muerte el alma pasa a otro cuerpo y a la persona sensata no la confunde ese cambio. Entonces, acá Krishna está avanzando un nivel más en la descripción de nuestro ser interior. Él explica que el cuerpo atraviesa por diferentes edades, por diferentes etapas, por momentos en el que el cuerpo tiene un cierto apogeo o esplendor, y finalmente al ser material también el cuerpo tiene una decadencia, hasta que atraviesa el último cambio que es la muerte. Pero lo que le da conciencia al cuerpo, lo que le da vida al cuerpo, lo que le da movimiento al cuerpo, es decir, la jiva, el atma, la shivatma, el ser espiritual, no nace ni muere. E incluso el alma espiritual, al estar dentro del cuerpo, no solamente le da vida, conciencia y movimiento, sino que a su vez también lleva a cabo acciones, las cuales también traen como consecuencia reacciones. Y cuando el cuerpo muere, al ser material, el alma que es espiritual no muere con el cuerpo, sino que, de acuerdo a la filosofía que expone el Bhagavad Gita tal como es, tras abandonar el cuerpo, esa alma que es espiritual, esa alma que el fuego no puede quemar, que el agua no puede mojar, que el viento no puede secar, que ninguna arma puede destruir, que ningún elemento material puede dañar, esa alma, tras la muerte del cuerpo, transmigra o reencarna hacia otro cuerpo en función de su karma. La reencarnación es un punto muy importante a tomar en cuenta dentro de la práctica del yoga, porque de algún modo la reencarnación en el plano material tiene un cierto sentido de negatividad, en el sentido que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, el contacto que tenemos con las modalidades de las gunas que integran la naturaleza material, son factores que van a determinar que el alma pase de un cuerpo a otro a través del proceso de la reencarnación. Pero filosóficamente hablando, el Bhagavad Gita explica que desde el planeta más bajo de los 3 sistemas planetarios hasta el más elevado, en todos esos planetas nos encontramos con diferentes inconvenientes. Es decir, podemos afirmar que en diferentes cuerpos tenemos diferentes facilidades para vivir en distintas condiciones de vida. Pero en definitiva, todos los cuerpos materiales tienen sus elementos a favor, pero a su vez también todo cuerpo material tiene sus elementos en contra, de acuerdo a la filosofía del yoga que explica el Bhagavad Gita. Porque en definitiva, desde el planeta más bajo al planeta más elevado, en esos lugares, aunque haya cuantitativamente, aunque cuantitativamente haya diferentes niveles de vida, siempre uno se va a encontrar con el proceso del nacimiento y la muerte, lo cual no es natural. Se aplica al cuerpo, pero no al alma.
Entonces, el punto es que el Bhagavad Gita expone diferentes procesos de yoga para poder trascender el nacimiento y la muerte. Es decir, el Bhagavad Gita es central como fundamento de toda práctica de yoga consciente, de toda práctica de yoga sólido y también de toda práctica de yoga verdaderamente progresivo. Porque si bien nos encontramos con diferentes corrientes en el yoga, con diferentes escuelas, en definitiva, la práctica del yoga conduce a una meta conocida como mukti, es decir, liberación. Y en función de que podamos lograr la liberación, lo cual implica que el alma espiritual tras la muerte cese el ciclo de reencarnaciones en diversos cuerpos materiales, dado que en ningún cuerpo, del tipo que sea, incluso con las diferencias cuantitativas de placer y dolor que puede haber en cada cuerpo material, el alma, el ser espiritual, nunca va a estar plena en el plano corporal, en el plano material, porque básicamente la naturaleza del alma no es material y la materia es incompatible con el espíritu. Entonces, en el Bhagavad Gita nosotros nos encontramos en el capítulo 1 con un contexto histórico de la batalla de Kurukshetra, no solamente nos encontramos en el capítulo 2 con que Arjuna acepta a Krishna como maestro, no solamente nos encontramos con que a principio del capítulo 2 Krishna da todo un conocimiento analítico que nos permite distinguir el cuerpo del alma, sino que a partir del capítulo 3 en adelante, Krishna va a exponer diferentes procesos de yoga, diferentes procesos que permiten alcanzar la elevación de la conciencia, la elevación espiritual y el perfeccionamiento de nuestra alma, el perfeccionamiento de nuestro ser, de lo que somos en profundidad. Y observemos que nos encontramos en el capítulo 3 con el nombre de Karma Yoga, que es un proceso por el cual uno liga su acción al plano divino y eso nos permite elevarnos espiritualmente. Observemos también en el capítulo 5 que se describe nuevamente otro proceso de yoga, también de Karma Yoga. Observemos en el capítulo 6 que se establece el proceso de Dhyana Yoga, el yoga místico. Observemos en el capítulo 12 del Bhagavad Gita que se establece el proceso del Bhakti Yoga. Ahora bien, la práctica del yoga en principio necesita necesariamente de que el discípulo que es sincero y quiera avanzar acepte la conexión o establezca la conexión con un maestro espiritual que forme parte de una cadena de sucesión discipular. Porque el maestro espiritual, como Krishna hace con Arjuna, puede darle conocimiento trascendental. Y el segundo elemento importante en la práctica del yoga es comprender el sentido de identidad, es decir, distinguir el cuerpo del alma, la materia del espíritu. Y así como el cuerpo requiere de ciertos bienes necesarios para la vida, o así como el cuerpo requiere de ciertas acciones necesarias para su salud, el alma espiritual también requiere de ciertas acciones para su propia elevación, para su propia purificación y para su propia liberación. Y esas prácticas básicamente son los distintos procesos de yoga que Krishna establece a lo largo de los diferentes capítulos del Bhagavad Gita. En el plano del Karma Yoga, el practicante de yoga lo que hace es utilizar sus cualidades de trabajo. Es decir, en uno de los Puranas más importantes de la India, el Srimad Bhagavatam, Narada Muni explica a Vyasadeva que lo mismo que de alguna manera produce el condicionamiento es lo que también puede producir la liberación. Queremos decir con esto que las acciones que llevamos a cabo día a día producen un karma y ese karma ata al alma al ciclo de la reencarnación. Pero también, como explica el proceso del Karma Yoga, si nosotros no negamos nuestras cualidades de trabajo, si nosotros realmente utilizamos nuestras tendencias que en la vida actual nos resultan más naturales, y si utilizamos nuestras tendencias en conexión con el absoluto, en conexión con Krishna, si de alguna manera
nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro desear, nuestras acciones en la vida diaria, nuestros deberes que son ineludibles porque tenemos diferentes necesidades que cumplir. Si centramos todo eso en la divinidad, si ponemos como eje de todo eso a Krishna, la suprema personalidad de Dios, entonces esa acción que cuando no tiene ese nivel de conciencia es uno de los instrumentos que ata al alma el ciclo del samsara, es esa misma acción, pero con una conciencia más elevada y reorientada al restablecimiento de nuestra conexión con Krishna, lo que también nos libera, lo que también nos eleva y lo que también nos perfecciona. Entonces es muy importante este proceso de yoga tal como se plantea en el Bhagavad Gita tal como es. Obviamente en el Bhagavad Gita también nos encontramos con la descripción del Jnana Yoga. Nos encontramos con la descripción de ese proceso intelectual, de ese proceso filosófico, donde uno aplica el razonamiento y por una cuestión del uso de la inteligencia aplicado al ámbito de lo metafísico, uno puede distinguir el yo aparente del yo real, uno puede distinguir el cuerpo material del alma espiritual y uno puede concebir la necesidad que el alma tiene de liberación, pero en este punto el Jnana Yoga, en una de sus variables, tal como lo plantea el Vedanta Advaita, la doctrina de Shankar, apunta a un tipo de liberación no personal. Es decir, apunta a un tipo de liberación conocida técnicamente como impersonal, donde el yo individual, el alma individual, se subsume o descubre que es uno con el absoluto, con el Brahman, que es impersonal. En el capítulo 6 del Bhagavad Gita, siguiendo con la cuestión de los diferentes procesos de yoga que nos conducen al avance espiritual, se expone un proceso muy cercano al sistema yoga de Patanjali. Se propone un proceso denominado en términos del Gita como Dhyana Yoga. Ese Dhyana Yoga implica que el practicante no puede operar como en el plano del Karma Yoga, donde utiliza sus tendencias condicionadas en conexión con la divinidad y el mismo trabajo que podría ser causa de cautiverio es motivo de liberación. No, directamente en el plano del Dhyana Yoga se requiere de un corte con el trabajo reactivo. La práctica del Dhyana Yoga requiere de alguna manera del hecho de que uno abandone su familia, que uno abandone su trabajo, abandone sus ocupaciones, vaya a una selva, a un bosque, a una montaña, a un desierto y poniendo una piel de ciervo sobre el piso, armando un asiento sobre esa piel que no sea demasiado alto ni demasiado bajo. El practicante de Dhyana Yoga asuma diferentes posturas físicas o asanas, controle la respiración, pranayam, y así pueda lograr estados de concentración cada vez más graduales hasta llegar al plano del trance, hasta poder llegar al plano de la meditación en Paramatma, en ese aspecto localizado de la divinidad que se encuentra en el interior de cada ser viviente en este mundo material. Pero el punto es que esa práctica del Dhyana Yoga, tal como afirma Arjuna ante Krishna en el Bhagavad Gita, es mucho más difícil que querer controlar el viento con los brazos. O sea, Arjuna como guerrero, como persona activa, como persona que tenía que desempeñar, tal como nosotros, ciertos deberes en la sociedad, él entendía que el proceso de Dhyana Yoga era impracticable, era casi una tortura, era algo imposible para la gente promedio, y realmente así lo es. Entonces nos quedan dos opciones principales, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. A comienzo, porque el Bhakti Yoga también tiene mucha relación con el proceso de Karma Yoga en un punto, son complementarios. Entonces, a comienzo del capítulo 12 del Bhagavad Gita tal como es, Arjuna le pregunta a Krishna, una vez que ya damos por sentado que el yoga que describe el capítulo 6 es prácticamente intolerable para la persona promedio, porque abandonar la familia, el trabajo, nuestras tendencias, nuestras relaciones sociales sería algo artificial, básicamente imposible
para el 99,9% de la población del mundo. Arjuna quiere saber entonces, entre los trascendentalistas que están dedicados al proceso de Jnana Yoga, los que tienen una concepción impersonal de la verdad absoluta, y los trascendentalistas que están ocupados en el proceso de Bhakti Yoga, es decir, que buscan establecer una relación personal con la divinidad suprema en su aspecto eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, que es personal, que es Krishna mismo. ¿Cuál de esos dos trascendentalistas, es decir, si los impersonalistas o los Vaishnavas, cuáles están mejor situados en el plano de la vida espiritual? Y básicamente Krishna es claro, Krishna es directo, Krishna no deja lugar a dudas, que los trascendentalistas más avanzados son aquellos que establecen una relación con el aspecto más elevado de la verdad absoluta. Es decir, la verdad absoluta se manifiesta de manera parcial como Brahman impersonal. La verdad absoluta se manifiesta de manera parcial como Paramatma localizado en el corazón de cada entidad viviente. Pero la suprema verdad absoluta se manifiesta de manera plena en su aspecto personal, en su aspecto eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, que es Krishna mismo, el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales, la fuente de emanación de todo. En Krishna, el aspecto personal de la divinidad suprema, encontramos la forma más perfecta del absoluto, la forma más completa del absoluto. Entonces, el Paramatma localizado, que está en el corazón de cada entidad viviente, es una expansión de una serie de expansiones de Krishna. Técnicamente, Paramatma es una expansión de Kshirodakashayi Vishnu. Y el Brahman impersonal, filosóficamente hablando, es el brillo corporal o el resplandor corporal o la luz corporal que emana del cuerpo espiritual de Krishna. Por eso, si bien la India produjo diferentes procesos de yoga, por eso, si bien todos los procesos de yoga que ha producido India son muy nobles, son procesos en que cada uno de ellos tiene la capacidad de brindarnos grandes beneficios y son procesos que se adaptan a la diferente estructura psicofísica de diferentes practicantes, y en ese sentido son todos procesos auténticos y todos los procesos de yoga presentes en India son muy valiosos. Aún así, en el Bhagavad Gita, tal como es, encontramos un orden progresivo en la práctica del yoga, en el que todos los procesos yógicos son como escalones que llevan a la meta más elevada, que es el Bhakti Yoga. Por eso está claro que el Dhyana Yoga, ese yoga de la renunciación, del ascetismo extremo, es un yoga impracticable para la persona que tiene que cursar en la facultad, que tiene que ir a la oficina, que tiene que criar a sus hijos, que tiene que hacer deporte, relacionarse con amigos, tener eventos culturales. Realmente el Dhyana Yoga es impracticable para todos nosotros. Tal vez era un proceso muy valioso en otra época, en otro espacio, en otro tiempo, con gente más bondadosa, con personas con otro tipo de cualidades interiores, más cercanas a la renunciación y al ascetismo, pero tal vez no tanto para nosotros, en la actualidad, con todo el conjunto de actividades y deberes que tenemos. El proceso de yoga, conocido como Jnana Yoga, es un proceso muy importante porque permite comprender la diferencia entre el espíritu y la materia, porque al igual que el Dhyana Yoga pone importancia en la finalidad última del yoga, que es mukti, que es la liberación, pero en el caso del Jnana Yoga, el tipo de liberación que propone es impersonal, y en ese sentido es un tipo de liberación imperfecta, porque no es una liberación del todo completa, es una liberación parcial en el sentido de que permite que el ser individual se identifique con un aspecto parcial de la verdad absoluta que es Brahman. Por eso es que Krishna, ante la pregunta de Arjuna, dice que el Vaishnava, el practicante de Bhakti Yoga, está mucho mejor situado que el impersonalista, porque en el caso del Vaishnava, el practicante de Bhakti Yoga
hay un restablecimiento de su relación eterna y amorosa con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Es decir, entre el Vaishnava y Krishna hay el restablecimiento de una relación que nada tiene de material, que no busca beneficios materiales, es una relación trascendental, es una relación pura, donde se produce un intercambio de afecto, donde se produce un intercambio de amor entre el ser individual, el alma espiritual, y el ser supremo, Krishna, el cual es el origen de los mundos materiales y espirituales. Entonces, técnicamente hablando, la práctica del Bhakti Yoga, en cuanto a la búsqueda de la perfección espiritual, es uno de los tipos de yoga más altamente perfeccionados, más altamente practicables y también que nos permite obtener los beneficios más perfectos y más elevados dentro de la escalera del yoga. Porque en el Bhakti Yoga el ser individual reconoce su conexión eterna con la divinidad y esa conexión no queda únicamente en una descripción teórica, sino que esa conexión implica en la práctica un proceso que se apoya en dos pilares fundamentales. En el Bhakti Yoga no hay una práctica superficial, no hay una práctica sentimental, sino que el Bhakti Yoga está debidamente fundamentado en el conocimiento trascendental. El Bhakti Yogi establece una relación con el maestro espiritual, con el Guru. Del Guru, el Bhakti Yogi obtiene el conocimiento acerca del ser, acerca de la divinidad, acerca de la relación entre el ser individual y la divinidad. El Bhakti Yogi obtiene conocimiento trascendental de textos tan fundamentales como es el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita. Ese conocimiento le da la base sólida en cuanto a aspectos teóricos para poder fundamentar correctamente la práctica del yoga, pero tampoco esto queda en un proceso únicamente de estudio intelectual, sino que el Bhakti Yoga requiere de actos de devoción, requiere de actividades prácticas. Entonces el Bhakti Yoga es un proceso que reúne lo mejor de todos los procesos, porque el Bhakti Yoga, por un lado, nos da el control de los sentidos, el control de la mente, la elevación de la conciencia, la posibilidad de llegar a estados de meditación, la posibilidad de llegar a estados de samadhi, tal como nos lo ofrece el dhyana yoga, pero sin todo el ascetismo extremo que el dhyana yoga requiere. Es decir, en el Bhakti Yoga, que implica ocupar el cuerpo, la mente y las palabras en base al conocimiento y en base a la devoción, en el restablecimiento de la relación amorosa que el ser individual tiene con el Ser Supremo, podemos obtener todos los beneficios como subproducto, no como meta principal, como subproducto. El Bhakti Yogi obtiene todos los beneficios que obtiene el practicante del austero y ascético dhyana yoga, solamente que en el plano del Bhakti Yoga lo hace de un modo mucho más natural, de un modo mucho más consciente y de un modo mucho más bienaventurado. Y también el practicante de Bhakti Yoga obtiene los beneficios parciales que obtiene el practicante del Jnana Yoga, porque el Bhakti Yoga, el Bhakti Yogi, como cultiva conocimiento filosófico, comprende la diferencia en cuanto a el cuerpo material, el alma espiritual y la necesidad de liberación. También el Bhagavad Gita o la práctica del Bhakti Yoga basándose en los principios del Bhagavad Gita nos da ese conocimiento analítico del ser que nos permite trascender el plano material y situarnos en el plano espiritual y reconocer, obviamente, en última instancia, la importancia de Mukti, de la liberación. Por eso es que el Bhakti Yoga como subproducto nos da los beneficios del Dhyana Yoga, nos da los beneficios también del Jnana Yoga, pero además el Bhakti Yoga puede otorgarnos niveles de avance, de perfección y beneficios que otros procesos de yoga no nos pueden dar. Porque dentro del Bhakti Yoga, la práctica equilibrada que requiere conocimiento intelectual, conocimiento profundo, filosófico, discernimiento, una clara inteligencia activa en cuanto a comprender los métodos por los cuales uno eleva su conciencia, la calidad de sus acciones y también de sus sentimientos más profundos,
Junto a esto, el Bhagavad Gita requiere la acción del cuerpo, de la mente, de las palabras, en procesos como oír acerca de temas que tienen conexión con lo divino, oír acerca de temas que tienen conexión con Krishna, la suprema personalidad de Dios. También el Bhagavad Gita, en cuanto al aspecto de la práctica, requiere del proceso de hablar o de cantar en relación con la trascendencia. Por eso es que es muy importante en la práctica del Bhakti Yoga la meditación constante en el Maha Mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De hecho, técnicamente, el Bhakti Yoga, como estableció Sri Chaitanya Mahaprabhu hace cientos de años atrás, el Bhakti Yoga tiene como punto central la meditación. El Bhakti Yoga tiene como punto central el hecho de absorber nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón en el Maha Mantra Hare Krishna. Y evidentemente cuando uno escucha temas trascendentales conectados con la divinidad, evidentemente cuando uno canta Hare Krishna o cuando uno medita en el mantra Hare Krishna, se sigue el siguiente proceso práctico, que es recordar acerca de temas relacionados con la divinidad y el perfeccionamiento espiritual. Y esos son tres procesos básicos de la práctica del Bhakti Yoga que operan como fundamento para el resto de los procesos. Y de esta manera, el Bhakti Yoga nos ofrece un proceso práctico para que personas que tenemos que desempeñar diferentes tareas y diferentes deberes y diferentes actividades podamos alcanzar la elevación de la conciencia, el control de los sentidos, de la mente, el perfeccionamiento de nuestra inteligencia en sentido espiritual, la liberación del alma del ciclo del nacimiento y la muerte y el restablecimiento de nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, que en definitiva es lo que le permite al ser alcanzar su máxima perfección y su máxima felicidad. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat.